dijo ayer el senador Adán Augusto López respecto a la mayoría. Bueno, hay quienes interpretan que son 85, porque dicen que cuando es resto mayor o resto menor de 50, entonces se reduce. Cuando es resto mayor de 50, pues ¿cómo se llama? Se escala. Entonces ¿Y usted qué dice? Vamos a esperar. Yo soy un estricto legislador, estrictamente respetuoso de lo que dice la ley. ¿Pero supera los 85 o no? Bueno, dice la ley que es 85.36. Si Pitágoras no falla. ¿No sube a 86? Vamos a dejarlo a la interpretación. Bueno, el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, está en la línea. Dice el senador Adán Augusto López que con 85 tienen mayoría. Querido Lorenzo, buenos días. Muy buenos días, Azucena. Bueno, pues parte de los afanes del autoritarismo es reescribir no solo la historia, no solo las leyes como están tratando de hacer, sino también las leyes matemáticas. Creo que esto evidencia, ayer lo decía en un tuit, Azucena, pues digamos esta lógica que ya sabes, ahora las matemáticas y la comprensión de lectura, pues ya no son materias que se evalúen, sino que se pasan porque se pasan, sepas o no matemáticas, y lo que estamos viendo es una discusión absurda, pues porque se pretende, digamos, aplicar el redondeo donde no aplica el redondeo. Cuando se tiene que, así se llama esta operación en la que todo lo que, digo, pues es que no se conoce por lo visto, ¿no? No, cuando sí, una es que cifra, es como cuando redondeas en el súper, perdóname. Exactamente. Ajá. Redondear significa, pues, aplicar una fórmula matemática en el sentido de que toda aquella fracción de un entero que va del punto 1, 0.1 al 0.5 implica que se baja, y del 0.6 al entero siguiente que se sube el siguiente entero. Pero eso no aplica aquí, porque para que aplicara tendría que decirlo la Constitución, y la Constitución es muy clara. Para poder aprobar una reforma constitucional, dice el artículo 135, se requiere que voten a favor al menos las 2/3 partes de los legisladores presentes. Y las 2/3 partes de 128, que es la totalidad de cientos de senadores, asumiendo que todos estén presentes, esto se va a confirmar el día en que se vote. Pero Oye, si Lorenzo, tomamos en cuenta que son 128 senadores, las 2/3 partes es el 66.666 y en adelante, por doctor, ciento. doctor, me da mucha pena porque 65, sé que estás en clase, sé, te pido una disculpa no te enorme, preocupes. pero me Y ese alcanza derecho el constitucional, corte. pero también enseño matemáticas. ¿Podrías esperarme? Lorenzo Córdoba continúa en la línea. Gracias, Lorenzo, por permanecer ahí. Ya sabes que los cortes son automáticos y bueno, vuelvo contigo. Entonces, Gracias, la Azucena. mayoría calificada son 86. 86, mira, ya es muy sencillo. Sé que manejar fracciones es muy complicado para algunos, pero basta hasta revisar los documentos oficiales que la propia Secretaría de Gobernación ha publicado en términos de cómo son las reglas para la reforma constitucional. Y la propia Secretaría de Gobernación de este gobierno, morenista, ha señalado que la mayoría calificada son 86. Si tú haces una simple regla de 3, 85 senadores, que es lo que dice, votos, que es lo que dice Adán Augusto, y otros que necesitan, si tú lo multiplicas, haces esta regla de 3, multiplicando sobre 128, que es el número total de senadores existentes, te da un porcentaje de 66.04.4. 66.4 no es 66.6, que es las 2/3 partes. Okay. Por lo tanto, te tienes que ir al que sigue. Como tú no puedes destazar a un senador a la mitad, digo, a veces dan ganas, pero pues, perdonen la broma, ¿no? Ajá. Pero pues como no se puede hacer eso, entonces tú tienes que irte al número, no al inferior, porque la Constitución dice al menos las 2/3 partes, sino al número que está, o que tenga el 60, que representa el 66.6 o más, y 66.4, que son 85 senadores respecto de los 128, pues es menos. Entonces, pues es una discusión absurda, pero que evidencia cómo, pues ante esto que está discutiéndose, y hablabas ahora mismo con el senador Riquelme, pues que esa batalla por un senador que probablemente pueden conseguir, el Estado tiene muchos mecanismos, tiene a la UIF, y la han utilizado, ¿no? Para presionar, tienen a la Fiscalía, aunque es autónoma, pero pues que en muchas ocasiones ha
pues ahí están, por ejemplo, las acusaciones de uso de denuncias penales que hizo Sergio Gutiérrez Luna y que en el pasado para presionarnos a nosotros cuando éramos consejeros del INE también utilizaron. Es decir, el Estado tiene muchos mecanismos, tiene recursos, etcétera, para poder hacerse de ese otro voto, más allá Pues de sí. también eventualmente convencer a alguien. Pero esto evidencia Lo que pasa es que también les cómo vamos a están conocer. dispuestos a todo. Sí, y también vamos a conocer, Lorenzo, porque bueno, una cosa es la presión y yo sé que es muy difícil, muy complicado vivir en medio de esta presión del gobierno, pero vamos a ver quiénes tienen la cola más larga. Eso sí es cierto, Eso se pero ve. digamos, a ver, lo que está en juego aquí no es solamente, digamos, la cuestión de cada una de las personas. Mira, y te lo digo en primera persona, Azucena, el gobierno anterior, el gobierno actual, todos los gobiernos van a presionar, esa es la política, no debería, pero pues así juegan todos, unos más sucios que otros. Y yo creo que en este momento pues, estamos en un momento de definición, en un contexto de definición de la vida del país. Y creo que aquí es muy importante esto que está ocurriendo, que los propios senadores estén dando la cara. Los senadores son gente que ha sido elegida por la ciudadanía y que tienen que responder públicamente a sus votos. No dudo ni tantito, hablando de las chicanas a las que nos tienen acostumbrados, como esto que no queda, que es una suciedad. Hoy estamos hablando de una reforma importantísima. ¿Por qué con las prisas? Bueno, entiendo las prisas, ¿no? Ya lo dijo Mario Delgado. Esto es un regalo de despedida al presidente. Increíble que una reforma al Estado de tal calado sea un regalo, lo vean como un regalo. Pero bueno, eso habla de cada quien. Lo que quiero decir es que es tan delicado lo que están haciendo que deberían al menos hacerlo bien. Hoy existe la duda de si votaron o no los choferes y los guardaespaldas de los diputados. Los fotógrafos y los asesores. Un desaseo de aquel tamaño que no dudo ni tantito que vayan a querer, entre otras cosas en el Senado, pedir que la votación sea secreta. Precisamente para eludir la responsabilidad. Claro. Hay que poner sobre la mesa todos los escenarios, porque son capaces de tratar de, con la secrecía del voto, tratar de ocultar pues, los actos de coacción o de compra o de soborno. Bueno, pero así. déjame, te doy una contrapropuesta. La oposición puede mostrar su voto y después ponerlo en la urna. Bueno, si la intención es la transparencia y el compromiso, pero yo creo que, claro, y hay quien dice, bueno, también el voto secreto le permitiría a senadores que por lo menos en el pasado tuvieron una trayectoria honorable, pues también votar en contra. Claro. Pero lo dudo mucho. Yo creo que aquí las cosas hay que hacerlas como se deben. Los votos en el Senado, salvo en situaciones excepcionales, deben ser públicos y cada quien tiene que hacerse responsable frente a la ciudadanía y frente a la historia de sus decisiones. Por eso creo que es muy importante que pues los senadores de oposición pues estén haciendo este ejercicio, como lo hizo ahora Riquelme, como lo hizo el PAN, como lo ha hecho Movimiento Ciudadano, de plantear públicamente cuál es su posicionamiento y cuál será el sentido de su voto frente a este tema. Y bueno, pues esto evidencia, digamos, los intentos de chicana, ahora hasta matemáticas que están pretendiendo, ¿no? Porque entonces no están tan seguros de tener la mayoría. Pues no lo sé, Azucena, pero lo que sí me queda claro es que es una decisión que se está tomando al filo de la navaja, lo cual habla también de lo imprudente de esto. Azucena, estamos redefiniendo uno de los poderes del Estado y eso implica un cambio constitucional. Yo he venido insistiendo mucho en que la Constitución debe ser vista, y esto no lo digo yo, Azucena, lo dijo mi padre, yo fui alumno de mi padre. Hay quien ha sido también alumno de mi padre, dice al menos haber sido alumno de mi padre, pero pues que no, se ve que no aprendió mucho lo que decía Arnaldo Córdoba. Yo cito a Arnaldo Córdoba. Arnaldo Córdoba decía que la Constitución es ante todo un pacto político, un arreglo de los distintos sectores de la sociedad que se ponen de acuerdo respecto a cómo va a ser el gobierno común. La Constitución no debe ser vista como la imposición de una parte sobre los demás, sino el producto de un amplio consenso. Bueno, hoy estamos viendo que se está cambiando uno de los pilares fundamentales de la vida de nuestro Estado, es decir, el Poder Judicial, como resultado de una imposición de unos que quieren ponerle unas velitas encima de esta reforma y decir felicidades y muchas gracias, señor presidente. Creo que la gravedad de esa decisión debería llevarnos a una reflexión mucho más amplia, como la ha invitado todo el mundo, los estudiantes, el propio Poder Judicial, la ONU, la relatora de independencia judicial de la ONU, la relatora de libertad de expresión y transparencia de derecho a la información de la propia ONU, los gobiernos de nuestros socios comerciales. En fin, yo creo que ojalá y prevalezca la razón, pero sobre todo, en el peor de los casos, si la razón no prevalece,
pues que prevalezcan las matemáticas, ¿no? Por lo menos, Azucena. Es correcto, doctor. Entonces 86, eso es indiscutible. Así es. Muy bien, Las doctor, pues matemáticas no mienten. te dejo que sigas con tu Cuídate clase. mucho. Muchas gracias, muy Gracias, amable. Azucena.